Buenas tardes, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga en esta mañana. Un gusto estar con ustedes después de ya 2 domingos ya, que no aparecí. Pero el primero no fue por enfermedad, sino que andaba en algunas actividades del Seminario Bautista de Santiago. Les cuento que voy a hacer una clase para el magíster ahí, magíster en teología. La clase va a ser sobre ética teológica, así que me voy a colocar un poquito más atrás para que no se acople esto. Así que tuve en actividades de eso y ya la semana pasada me tomó una fuerte gripe. Yo creo que fue más que una gripe en todo caso. Así que estuve en cama el fin de semana pasado. Pero es bueno estar de nuevo con ustedes. No sé si me echaron de menos, pero al menos estoy aquí. Así que es bueno estar aquí con ustedes. El Señor les bendiga. Recuerden que tuvimos los dos primeros o los dos últimos meses del año, marzo y abril, revisando lo que se conoce como la parábola de la vid y los pámpanos, ¿no es cierto? Y si se acuerdan, lo vamos a repetir todos fuerte, ¿cuál era el concepto que quedó ahí instalado? El concepto fue permanecer. Y detrásito del permanecer venía amor, ¿no es cierto? Amor. Y detrásito del amor venía los frutos. Nada podéis hacer sin mí, dice Jesús, ¿eh? Nada podéis hacer sin mí. La idea de permanecer en la vid era lo central y esperamos que en este camino de ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, en este camino el permanecer en Jesús sea lo más importante. Por supuesto, ahora vamos a tener que ir desentrañando qué significa permanecer en Jesús. De a poco lo fuimos viendo, ¿no es cierto? Pero tenemos que profundizar mucho más en lo que significa permanecer en Jesús. Y esto también tiene que llevarnos a la reflexión, al autoexamen, porque fíjense que no todo es motivación en la vida, sino también a veces cuando nos encontramos con el Señor nos va encaminando. Entonces, por lo tanto, y encaminar a veces significa un poquito de corrección, ¿no es cierto? Los papás saben de eso, que a veces hay que corregir un poquito para poder guiar bien. Entonces, autoexamen. ¿Cómo puedo permanecer mejor en Jesús? Recuerden que Él lo decía así, esto es bello, ¿eh? Pero es así como ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Es bello porque es una permanencia mutua de nosotros. Fíjense que no hay acción posible de nosotros sin ese permanecer en Él. Entonces ahora vamos a dar un paso más en los 3 meses que vienen, que son mayo, junio y julio, donde vamos a revisar relaciones sanas que nos ayudan a entender mejor esta permanencia. Y relaciones sanas que tienen que ver con la relación primero con Dios, la relación con uno mismo y también la relación con los demás. En ese orden los vamos a ver. ¿Por qué? Porque creemos que la relación más fundamental de la vida, ya lo decíamos con el permanecer, es la relación con Dios. Esa es la relación más fundamental. Y fíjense que en ese caminar también vamos a estar estudiando en los grupos pequeños, los mismos estudios. Así que les llamamos también a todos ustedes, por favor, los que no se han unido a un grupo pequeño, únanse a uno, contáctense con el pastor Marcelo Calcaño, el líder de área ahora de los grupos pequeños. Ha estado trabajando en abrir más estudios pequeños, ya llevamos como 8 nuevos. Pero queremos de aquí al primer semestre terminar con 10 más al menos, y de aquí a final de año quizá ese es nuestro sueño, tener unos 20 más o 25 más. Pero únanse a grupos pequeños. Los que ya están en uno, abran otros. Abran sus hogares. Hagan ese trabajo, por favor, porque si ustedes vienen aquí al culto, todavía no es suficiente. Necesitamos también estar en comunidad y construir esa familia de la que estábamos hablando. Esa gran familia
en Cristo. Así que les llamamos a eso, les llamamos a la oración también. Les recuerdo que nosotros nos estamos juntando a orar los días martes en la mañana de 10 para las 7 hasta las 8. Algunos dicen, pero es que no me acomoda el horario, es un problema. Bueno, conversemos y podemos cambiar el horario, podemos hacerlo antes, hágalo desde su hogar, pero los que pueden, traten de venir al templo. Nosotros hay un grupito de hermanos que venimos al templo y nos juntamos a orar. ¿Por qué? Y algunos dirán, pero si no es necesario, lo podemos hacer de la casa, lo podemos hacer en cualquier hora. Pero fíjense que las relaciones, si vamos a hablar de relaciones sanas, necesitan intencionalidad. Cualquier relación sana necesita de intencionalidad y de tiempo. Entonces, para nosotros, el venir a orar aquí en el templo o en sus hogares es una declaración de decir, lo que viene para nuestra iglesia no lo hacemos solos, sino lo hacemos con la dependencia de Dios. Él guía todo y da los frutos, no nosotros. Entonces, por lo tanto, para nosotros es una declaración. Así que les invitamos a que vengan, únanse por favor, porque necesitamos partir esto con mucha oración. Entonces vamos a hablar en las semanas que vienen de las relaciones sanas. Los estudios se llaman Construyendo Relaciones Sanas. Las prédicas, relaciones sanas. Pero también tenemos que hablar de, bueno, ¿y qué es lo que constituye una relación sana? ¿Y qué es lo que constituye una relación tóxica? El mensaje de hoy se llama claves y espinas de las relaciones. Claves y espinas de las relaciones. Porque todos sabemos que las relaciones humanas muchas veces, gracias hermano Jonathan, muchas veces las relaciones traen muchas espinas también. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes han tenido esa experiencia también. Cosas que tenían que haber sido muy buenas terminan siendo no tanto, con crisis, con roces. A veces nosotros mismos a lo mejor hemos puesto alguna espina por ahí en nuestras propias relaciones, ¿no es cierto? Pero parece que a veces el tema no somos nosotros, sino que son los demás. Tú eres el problema. Tú eres el problema. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado diciendo esa frase? Pero si yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, sino es que tú eres el que está haciendo todo. Tú no haces esto, y sacamos la lista, ¿no es cierto?, de todo lo que el otro no ha hecho. ¿Alguien tiene alguna lista de relaciones? ¿Una lista de lo que el otro no hace? Y fíjense que así construimos muchas veces las relaciones. Y las construimos, claro, creyendo que el otro cambie o que la situación cambie. Si solo tuviera esto, todo estaría bien. Si tú te comportaras de esta forma, todo estaría bien. Si tú hicieras y me trataras de esta manera, todo estaría bien. Hasta que a veces eso lo llevamos al Señor, pues. Si tú, Señor, me dieras esto y esto otro, pucha que estaría regio. Entonces, nosotros mismos vamos echándole la culpa, ¿a quién? Al otro. El empedrado es el problema, no tiene que ver nada conmigo. Y le echamos la culpa, como dicen por ahí, al empedrado. Pero ¿saben qué? La Biblia nos muestra que el problema de las relaciones no son los demás. ¿Saben quién es el problema de las relaciones? Tú mismo, yo mismo. Cuando una cosa no funciona, el problema no son los demás. No es tu cónyuge, no es tu mamá, no es tu familia. Cuando una relación no funciona, el problema somos nosotros. De un punto de vista bíblico, digo yo. Un punto de vista bíblico. Eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que tiene que perdonar? Yo. ¿Quién es el que tiene que actuar con gracia? Yo. ¿Quién es el que tiene que actuar con amor? Yo. ¿Quién es el que tiene que comportarse de buena forma? Yo. Eso significa condonar, porque alguien me va a decir, yo ya como leo, ya a esta altura ya estoy leyendo las mentes ya. Entonces, como algunos ya están pensando, ¿y qué pasa cuando el otro me hace mal?
¿Sí o no? O hace un pecado, significa que yo no tengo que confrontarlo y ¿qué te creí? Y toda la cosa y sacar el resto de lo que se nos ocurriría decirle. Pero ¿qué nos enseña el Señor en su palabra? Lo estoy diciendo, estoy inventando, sino es lo que el Señor dice en su palabra. Perdona hasta 70 veces 7. Bendice a los que te persiguen. No maldigas, sino que bendíceles. Ora por ellos, ora hasta por tus enemigos. ¿A quién tienen que amar? ¿A los que están más cerca? No, amen inclusive a sus enemigos. Ahí cambia todo el asunto. ¿Por qué? Porque Jesús nos amó a nosotros hasta la muerte en la cruz. Así nos amó. Nos amó hasta la muerte en la cruz cuando nosotros éramos enemigos de Él y estábamos completamente apartados de Él. Y Él aún así hizo ese sacrificio por nosotros. Esa es gracia. Y esas son las gracias que Él quiere que nosotros vivamos en nuestras relaciones. ¿Se fijan la diferencia? ¿Se fijan la diferencia? ¿De dónde viene la violencia humana? Del corazón. ¿De dónde viene la ira humana? Del corazón. ¿De dónde viene la crítica? Del corazón. ¿De dónde vienen las malas palabras? Del corazón. ¿De dónde viene la envidia, la avaricia? Del corazón. ¿De dónde viene la falta de comprensión? Del corazón. Y sumémosle, vámosle sumando, ¿no es cierto? Podemos apilar una gran cantidad de cosas aquí, ¿no es cierto? Pero eso es. Esas acciones no vienen del otro, sino que vienen a veces de nuestro propio corazón. El Señor quiere vidas transformadas y corazones transformados. Le pegué al micrófono, así que me entusiasmé demasiado. Del corazón vienen las cosas, del corazón. Y el Señor quiere corazones transformados por su Espíritu Santo en Cristo, por su palabra. Eso es lo que quiere una iglesia transformada con relaciones distintas, con Dios, con nosotros mismos y con los demás. No así a lo superficial, sino en lo más profundo. Y por eso necesitamos un profundo autoexamen. Vamos al texto de hoy día, que tiene que ver con el rey David. Si se acuerdan, el rey David. Aquí está Natán confrontando a David por el pecado de tomar a Betsabé y mandar a matar a su esposo Urías. Eso es lo que está pasando. Pero recordemos la historia de David, hablando de las relaciones. David fue elegido y ungido como rey, pero ¿después de qué? Cuando fue Samuel, el profeta, a ungirlo, el Señor le dijo que fuera a donde su padre, a su casa, que lo ungiera al rey, y el papá, así mirando al exterior, le empieza a mostrar todo su hijo. Y ninguno de ellos era. Hasta que le dice, oye, pero tú no tendrás otro hijo, porque parece que ninguno de estos es. Y le dijo, sí, hay un cabro chico, un adolescente, que está cuidando la oveja. Ya manda a llamarlo, lo llamó. Llega David ahí. Hediondo a oveja. Hediondo a oveja. Porque ustedes saben que los que cuidan ovejas andan hediondo. No andaba con Coco de Chanel, no sé. Sino con un olor a oveja. Partió así, desde lo más pequeño. Fue ungido como rey, pero al tiro no fue nombrado rey, sino le costó muchos años para llegar a ser rey. Después de todo ese proceso, lo envió el papá a ver a sus hermanos al campo de batalla cuando estaban peleando con los filisteos. Y había un
un gigante, un tremendo hombre que los desafiaba, que era Goliat. Y David, en su arrojo, en su valentía, dice, no, si yo voy a pelear con este. Y va, pelea y lo mata. ¿Por qué? Porque creía firmemente en su Dios, que Él le daría la victoria. Ese era David. Después el rey lo tomó a su cuidado. Él cantaba salmos, era un músico, era de Adora, ¿no es cierto? Era como de Adora más o menos. Pero era alguien que estaba completamente en conexión con Dios, escribía salmos y seguía. Después él tuvo que arrancar del cuidado del rey. Él se hizo muy amigo de su hijo, Jonatán, del hijo de Saúl, del rey actual, pero él, por envidia, Saúl lo empezó a perseguir y él se fue al desierto. Antes de ser ungido, Dios le dijo a Saúl que le quitaría su reino porque iba a poner a un hombre que era conforme a su corazón. Era un hombre conforme a su corazón. Y en ese contexto, David empieza a huir, varios años huyendo en el desierto, escondido por ahí en una cueva. Y tenía un grupo que siempre le siguió. Y uno dirá, ¿y por qué el Señor a veces tarda tanto en los procesos? Cuando yo querría que la cosa fuera así. Si yo estoy ungido como rey, entonces al día siguiente soy rey. ¿Y qué es lo que sucedió? No fue así. Hasta que en una batalla Saúl muere y finalmente él toma el liderazgo de Israel. Fue un tiempo bueno. Fue un buen tiempo bueno para el pueblo. Se aseguraron las fronteras, pudieron tener una cierta prosperidad económica, inclusive bajo el liderazgo de David. El arca se llevó al templo nuevamente. Recuerdan que el arca era el lugar donde se guardaban las tablas de la ley. Era el lugar donde en el propiciatorio, en la parte de encima del arca, cuando estaba en el templo, se manifestaba la presencia de Dios. Y David bailaba delante del Señor, bailaba. Ese era el David que nosotros conocemos. Pero algo le pasó. Algo le pasó a este hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué le pasó a David? Fíjense que en un momento su ejército salía a la batalla y él se empezó a quedar, ¿dónde? Se empezó a quedar en el castillo, en su casa. Se empezó a quedar en el lugar en lugar de él estar peleando con todos los demás, se empezó a quedar. Ya se creyó seguro. Aquí yo soy el rey, aquí nadie me dice ni una cosa. Yo diría, ¿a cuántos de nosotros a veces nos creemos tan seguros que aquí no pasa nada? Yo estoy seguro aquí. Y se quedaba ahí. Y de repente, yo creo que casi ni oraba ya. Eso es una especulación mía, no lo dice la palabra. Pero yo creo que casi ni oraba siquiera. Y claro, su atención, ¿dónde se empezó a colocar? ¿Dónde se empezó a colocar su atención? Y de repente sale a la terraza y mira una chica bonita bañándose. Vayan a buscarla. Era el rey. ¿Quién le podía decir que no al rey? Él era el que tenía el poder. Nadie le podía decir que no. Se acostó con ella. En otras palabras, la violó. Y ella, Betsabé, quedó embarazada. El rey David, con todos los salmos que él escribió, los salmos que nosotros leemos. Y fíjense que en ese momento, más encima, él envía a Urías, al esposo de Betsabé, al frente de la batalla.
Él era recto. Urías en su forma se muestra como recto, porque él no quería hacer lo que el rey le decía. ¿Por qué? Porque todos estaban peleando, entonces no, pues yo voy a estar con mi gente. Más encima mata a un hombre que pareciera que era justo. Pero parece que todo había pasado piola. Todo pasa piola. ¿Por qué? Todo escondido. Porque él era el rey. Tengo un punto con esto, ¿eh? Voy a hacer un lado. Él era el rey. Y uno dirá, ¿y es suficiente con eso? ¿Con que nadie me vea? ¿Con que yo pueda tapar las cosas? ¿Con que nadie sepa? Fíjense que muchos de los errores que nosotros, o horrores a veces que cometemos, incluyendo los líderes, tiene que ver con tapar las cosas. Creemos que nadie lo ve y se hace igual. Cuando en algún momento ustedes crean o estén pensando que algo se puede hacer, piensen en eso. Si se está haciendo para callado, entonces algo extraño hay. ¿Y qué sucede finalmente? Y aquí viene el tema de Natán. Se acerca Natán y lo confronta al profeta. Perdón, lo confronta al rey. Y le cuenta esta historia de un rico que tenía muchas ovejas, pero finalmente tomó a una que era del vecino pobre. Y esa fue la que sacrificó. Y David, ¿cómo reacciona? Enojado, porque si el problema es en el otro, yo reacciono enojado. Y le dice, no, ese hombre tiene que pagar. Ese hombre merece inclusive, merece la muerte. Tiene que pagar 4 veces lo que le robó al otro. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque en el fondo, después Natán le dice, tú tuviste en poco todo es lo que el Señor te dio e hiciste con él. ¿Cuál es el punto de la enseñanza? Y quiero sacar solamente 2 enseñanzas en el tiempo que me queda. 1, la relación con Dios es lo más importante de nuestra vida. No hay otra cosa más importante. Cuando las relaciones están mal, en tu familia, en tu vida, con los demás, es porque algo espiritual hay ahí. La relación más importante es con Dios. Yo sé que algunos dicen, no, pero es que yo glorifico a Dios a través de mis relaciones. Sí, eso es verdad. Pero recuerden que las relaciones son intencionales y necesitan tiempo. Para tener una buena relación con Dios hay que dedicarle tiempo. A Él, directamente, como una persona. Así como yo le dedico tiempo a todos mis seres queridos, tengo que dedicarle tiempo a Dios. No hay relaciones sanas sin una sana y profunda relación con Dios. Amén. Fíjense que nosotros nos hemos dado cuenta que muchas de las crisis y los problemas que pasan en las familias, en los trabajos, en los matrimonios inclusive, lo hemos conversado con muchos consejeros, tienen que ver muchas veces con que las personas se empezaron a alejar del Señor. Muchos incluso después reconocen y dicen, sí, pastor, la verdad es que yo no me daba cuenta, pero estaba alejado del Señor. La relación más profunda que podemos tener es con Dios. Y si esa relación está bien, las demás se van mejorando conmigo mismo y con los demás. Amén. Porque si no, yo me tolero muchas cosas. Tolero muchas cosas. Eso es lo primero que yo quería dejarles. Y esto no es espiritualizar las relaciones, no es espiritualizarlas, sino que tiene que ver con
poner el fundamento que hay que colocar donde corresponde. Y queremos construir esa relación con Dios profunda a través de la oración, la lectura de la palabra, congregarse, participar de los grupos pequeños. Queremos construir esas relaciones sanas con los demás. Queremos servir. Y eso es lo que queremos hacer. Y la segunda enseñanza que quería dejarles es que nosotros construimos nuestra identidad con los demás. Siempre nuestra identidad se va construyendo con los demás en relación, nunca solo. Entonces, muchas de lo que llegamos a hacer hoy día, para bien o para mal, con esas claves de las relaciones, pero también con esas espinas, llegamos a ser lo que somos. Y tenemos que ser agradecidos, para bien o para mal. Esa es nuestra identidad. Pero el Señor, les decía yo al principio, quiere corazones transformados, vidas transformadas. Entonces, si nos relacionamos con Dios, tendremos una identidad y una forma personal completamente distinta. Una vida cambiada, distinta. Otra identidad. La identidad que tenemos en Cristo es distinta, es otra. Entonces, lo que yo le estoy tratando de decir es que si en su historia personal, tuvieron algunas heridas o se construyeron como son y aún no son lo que deberían ser, o sea, semejantes a Cristo, fíjense que hay esperanza de transformación si nosotros nos basamos en la relación con Cristo. Por eso partimos con permanecer, porque construimos una nueva identidad. Pero también ahora con esta apartarse del rey David que nos muestra que su relación con Dios se había perdido. ¿Esto nos puede pasar a nosotros? Sí. ¿Les puede pasar a los líderes? Sí. Nos puede pasar a todos. Y hay liderazgo que se ha perdido por eso, por alejarse simplemente del Señor. Construir una nueva identidad en Cristo es lo que estamos llamados. Y en todos los estudios que viene, que va a tener que ver con eso, con mi relación con Dios, con mi relación conmigo mismo y con la relación con los demás. Así que los dejamos invitados para que vayamos desarrollando estas ideas. Pero sobre todo, construyamos una nueva identidad en Cristo. Amén. En una buena relación con Él, cambia todo. Y así, esas espinas de las que hablábamos se pueden transformar en bendición para nuestras vidas. Porque Dios lo transforma. Cantábamos delante, porque Él, inclusive en los lugares desolados, hace florecer cosas. Inclusive de la muerte la transforma en vida. Y el luto lo transforma en danza. Así que, hermanos, hermanas, esto es lo que queremos hablar, esto es lo que queremos reflexionar en lo que se viene. Pero sobre todo, entendamos que una buena relación con el Señor transforma todas nuestras relaciones y nuestra propia vida. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, porque tú estás con nosotros, Señor. Queremos dejar nuestra vida delante de ti para construir esa relación profunda primero contigo, así sanar nuestra propia identidad, pero también sanar nuestras relaciones con los demás. Señor, para ti la gloria. Que tú construyas en todos nosotros los que están aquí presentes buenas relaciones. Sana las relaciones, Señor. Pone lazos de amor en los lugares donde hay crisis, Señor. Pones tu sanidad donde hay crisis, pero muestra que tú eres fiel, Señor. Queremos simplemente construir una relación profunda contigo que sane todas nuestras relaciones. Y dejamos todos estos estudios que van a venir en tus manos, Señor, para que tú seas exaltado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos.
Amén.